Dios me cuidó esos 3 días porque tampoco me hicieron el proceso de legrado. 3 días con eso. Con el niño muerto. Sin yo saber cuántos días ya yo tenía. Entonces no me pasó nada en la salud, gracias a Dios, porque eso es un riesgo tremendo. Sí. Y ahí mi mamá se metió conmigo, todo el mundo, mi hermana, todo. Y de ahí para adelante, la familia es otra. Fue como para sanar. Fue para unir más que para separar. Fue para decir, mira, esto es amor. Esa criatura vino a enseñarnos lo que era amor, sin darnos cuenta. Y no nació y hizo su función. Hola, hola, Dios te bendiga. Bienvenido a Lo que Dios hace. Y en este día, como siempre, tenemos un testimonio poderoso de lo que Dios ha hecho en la vida de una persona. En esta ocasión tenemos a alguien muy especial. Su nombre es Dismery Guzmán, una hija de Dios. Ella se congrega en mi congregación, valga la redundancia. Y para mí es un honor tenerla por aquí. Dismery, bienvenida. Gracias, Keila. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén, amén. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación para compartir con nosotros. Espero que este testimonio, como todos los otros que hay allá atrás, sean de bendición y de edificación para tu vida. Dismery, y vamos a comenzar preguntándote de dónde vienes, cuéntanos sobre tu niñez, si entiendes que fue una infancia feliz o no, para que la gente te vaya conociendo y sepa de dónde vienes. Bien, pues como dijiste, yo soy Dismery Guzmán, soy dominicana, específicamente de la ciudad de Santiago. Y en verdad mi niñez fue algo para mí hermoso, muy bonito. Tengo 2 hermanos más. Aunque hay mucha diferencia de edad entre nosotros, de todas maneras, compartimos mucho. Vivimos un tiempo de jugar juntos, que a veces no se da, pero sin importar la edad pudimos hacer ese tipo de cosas y crecimos muy, pero muy unidos. Qué bueno, ¿te criaste con tu papá y tu mamá? Sí, la familia tradicional. Tradicional, qué bueno. ¿Eres hija de padres cristianos o no? No. Para más decirte, estudiaste en una escuela católica. Okay. O sea, todo lo opuesto, pero de todas maneras con el principio de seguir a Dios. Qué bueno, sí, siempre puede ser católica o de cualquier religión. Si te hablan de Dios es algo que queda en tu corazón. Exacto. Es como dice la palabra, instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Amén. Qué bueno. ¿Tienes alguna anécdota triste o una triste y una feliz que tú recuerdes de tu niñez? De mi niñez. Bueno, hay algo que yo toda la vida lo he recordado, pero entiendo que eso es parte de lo que está dentro de mí, que yo acostumbraba, como jugaba mucho sola, mucho, yo tenía unos tiempos que me iba encima del techo de la vecina. Yo me subía a ese techo y yo escribía ahí arriba. Wow. Y duraba muchas horas y a veces mi mamá ni me encontraba. Y yo estaba encima de ese techo. Y sin embargo yo hacía historias, lo que no, al final no era muy alegre porque las historias eran de soledad, porque estaba sola, ¿verdad? Yo reflejaba porque lo que tus estaba hermanos viviendo. eran más grandes que tú. Sí. Oh, entiendo. Una me lleva 10 y otro me lleva 6. Wow, comprendo ahora. Y eso es, pero realmente no era, para mí era triste en el momento, pero era un valor que yo no entendía y era el hecho de escribir, porque yo estaba creando cosas que en ese momento no lo entendía. Como que de la dificultad tú sacabas algo, que de hecho lo haces ahora. Si ustedes se van a las redes sociales de Dismery, van a ver una persona que motiva a otros con su contenido. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Dismery, ¿cuándo aceptaste al Señor? ¿A los cuántos años? Bueno, fue después ya de estar, de tener mi familia y todo eso. O sea, hace como unos 10 años aproximadamente. Hace 10 años, qué bueno. O sea, tú te casaste. Pero todo en la otra religión. En la católica te casaste. Oh, te llegaste a casar en la iglesia católica y todo. Tienes 3 hijos. Exactamente. Uno bastante grande, así bien joven como usted la ve. Grande, de edad y de tamaño. De edad y de tamaño, así mismo.
Sí, salió el eso, papá. Entonces te casaste en la iglesia católica, todo normal. Sí. Y luego entonces aceptaste al Señor ya. Sí, ya cuando yo acepté el Señor, nosotros somos todos de Santiago, pero como emprendedores que somos, compramos un negocio en La Vega y ya ahí nos tuvimos que mudar a la ciudad de La Vega. Entonces allá primero fue mi esposo el que visitó, fue un retiro de esa iglesia que lo invitaron. Entonces luego que él regresó, pues ese recibimiento fue muy impactante para toda la familia. Y luego de allí decidimos congregarnos hasta que realmente, porque no quiere decir que porque tú te congregues ya tú recibiste el Señor, pero luego de estar allí, entonces sí sucedió a los pocos meses de estar en esa congregación. Se convirtieron los dos. Sí. Qué bendición. Entonces quiere decir que tus hijas, las más pequeñas, se criaron en el Evangelio prácticamente. Sí, ellas realmente no tenían conocimiento cuando estábamos en la otra. Ok, qué bueno. ¿Cómo fue cuando aceptaste al Señor? ¿Tú nos puedes contar un poquito de esa historia que tú sentiste? ¿Cómo fue que tú dijiste, wow, te estoy aceptando? Bueno, esa historia fue como Dios siempre lo hace, en un momento de dificultad. Cuando atravesamos una situación súper difícil con el negocio y no había cabeza, o sea, no había idea de qué podíamos hacer. Y gracias a Dios en ese entonces ya estábamos visitando la iglesia. Entonces, el hecho de podernos congregar, de unirnos, esos pastores, Adriel y Sucre, tremendas personas, entonces ellos nos abrazaron, ¿verdad? Encontraron como una fortaleza. Sí, fueron realmente nuestros padres en ese momento, porque eran los únicos que podían entender lo que estaba sucediendo. Entonces, al compartir con ellos, ahí ya pude tener más relación y la pastora me encaminó realmente a lo que fue el verdadero encuentro con Dios. Y entonces después de allí, sí, claro, uno vive cometiendo errores, cambiándole los planes a Dios, buscando su bendición, pero la estás desviando a veces. Tomamos nuestras propias decisiones y luego nos fuimos de la ciudad, pensando que era la mejor solución. Y ahí fue que llegamos entonces aquí a la ciudad de Allentown, pero tal vez nos apresuramos. Vinieron aquí a Allentown, a Estados Unidos, a Pensilvania, específicamente. O sea, ustedes dijeron, no, estamos pasando por esta situación, vámonos para otro lado, así como Abraham, en una ocasión cuando había hambre, porque en una ocasión Dios le dijo, ve, pero en otra ocasión él dijo, hay hambre, vámonos. Exacto. Y ustedes arrancaron, como dicen. Arrancamos pensando que nosotros estábamos haciendo lo correcto. ¿Y por qué dices pensando que estaban haciendo lo correcto? Después Ok, porque no lo hicimos como Dios manda que sea. En el orden de Dios. Exactamente. Perfecto. Esa era la diferencia. Tal vez sí era parte del propósito de Dios, pero no en la forma que nosotros lo hicimos. Okay. Entonces, por eso nuestro proceso fue más largo. Y aparte de ser más largo, yo digo que el Señor lo transformó para Él poderse manifestar en Él. Por eso Él permitió que pasara. Porque yo sé que muchos tienen historias de emigrar de su país. Todos tenemos una diferente. Entonces, el Señor lo que hace es con tu error, con tu falla, tomarla y transformarla de manera que Él se pueda manifestar en ella, para que realmente sea obra de Dios. Así es, Dios. Cuando dices que no vinieron, ¿tú quieres contarle un poquito de eso? Sobre cómo... Eso fue algo que... ¿Tenían un hijo? ¿Tenían cuántos hijos? Los 3. Tenían los 3. ¡Wow! Okay. Los 3. Fue súper difícil. Primero, yo vine sola. Eso fue lo primero. Yo vine sola con los 3. Ok. Entonces... ¿Vinieron con visa? Con visa, ya. Él se quedó porque todavía había muchos procesos del negocio y todo eso. Segundo, mi hijo mayor también quería regresar porque él estaba en un proceso de una liga de béisbol. Entonces, él tampoco quería quedarse aquí. Eso fue otra. Despegarme de él para que él regresara para atrás, para mí fue el duelo más grande de mi vida. Wow. Fue porque apenas tenía 14 años. Entonces, era muy fuerte.
Cuando vine al principio, no teníamos una casa, obvio, donde vivir. Dormíamos en una oficina, en la parte de atrás, que había unos muebles, y dormíamos ahí y había un medio baño. Wow. Yo dormía con las 2 niñas, porque todo eso era antes de que él llegara. Buscando una salida, hiciste eso. Exactamente. Y tú te sentías, o sea, en el momento en que ustedes vinieron, tú dijiste, bueno, aquí yo voy a encontrar más o menos una solución, ¿verdad? Humanamente pensándolo, y realmente sí fue así. Pero cuando tú hablas de que viniste, no solamente que viniste y que estabas en ese lugar detrás de la oficina, sino todo lo que tú sientes al venir aquí es un proceso. O sea, venir de tu país, dejar todo lo que tú tienes allá. Exacto. Que tus hijos se adapten acá y que, aparte de todo, estén incómodos al principio. O sea, no solamente como que vinimos, ¿sabes? Si tú quieres dar un poquito más de detalle, porque yo sé que hay mucha gente que se va a sentir identificado contigo, porque hay mucha gente que ha pasado por esto. De hecho, tenemos mucha audiencia de acá, de Estados Unidos y de República Dominicana, gente que se va a sentir identificada. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno, primero, recordar que yo era dueña de negocio. Y llegar aquí y tú no puedes hacer nada. Es fuerte. Yo no podía tener un trabajo porque no tenía el estatus establecido. Segundo, no teníamos ni siquiera dónde bañarnos porque en la oficina lo que hay es un medio baño, no un baño completo. Wow. Todos los días para bañarnos teníamos que tomar un autobús hacia la casa de mi mamá. No me podía quedar en la de ella porque era muy pequeña, no cabíamos. Entonces íbamos allá, nos bañábamos, volvíamos y tomábamos un autobús a regresar. Pero todo era muy bien mientras era verano. Oh, wow. O sea, ustedes vinieron en verano. Vinimos en verano, todo estaba perfecto. Santo. Segundo, después que pude empezar a trabajar, todo dueño de negocio está acostumbrado a tomar decisiones y ve cosas que probablemente un empleado que no ha tomado esa posición no la ve. Entonces, a mí me dolía ver que tal vez un cliente se fuera insatisfecho, pero yo no podía tomar la decisión, yo no podía, sabiendo que yo lo podía resolver, pero tranquila, yo me trancaba al baño a llorar. Era como frustrante. Sí, frustrada, full, yo me trancaba al baño a llorar, porque yo no lo pude ayudar sabiendo lo que yo podía hacer. Wow. Eso era lo otro. Entonces, la parte de tu hijo, que es otra parte que duele, porque nosotras las madres no nos gusta despegarlo de nuestros hijos. Tú dices que él se tuvo que ir. ¿Duró mucho tiempo? 2 años más. Wow. Para llegar. Porque todo el proceso se retrasó. Mi proceso migratorio fue en medio del COVID. Atravesó por el tiempo del COVID y eso hizo un retraso general. Entonces, al principio que llegué, todo empezó a caminar y, bueno, esa parte de la entrevista y eso es muy fuerte. Pero cuando empezamos ese proceso y llegó el tema de la entrevista, ese día fue totalmente lleno de la presencia del Señor. Increíblemente. Cuando te refieres a la entrevista. Migratoria. Ok. ¿La entrevista para venir para acá? No. ¿O la entrevista del ajuste de estatus? Ok. Entiendo. Sí. Yo pude sentir realmente un ángel enorme detrás de mí ese día. Pero era enorme. Él cubriría todo el espacio. Entonces, yo me sentía con una fuerza que, o sea, cualquiera podía decir que yo estaba agresiva. No era agresiva, era que era un dominio de las palabras. Entonces, todo lo demás no estaba así. Y las otras personas cometieron muchos errores y dejaron el caso en investigación. Wow. Por 6 o 8 meses aproximadamente. Entonces, eso atrasó el hecho de que mi hijo pudiera llegar, porque él estaba en el proceso desde República Dominicana. Entonces, tu esposo, ¿cuándo vino? Porque él se quedó allá. Es que él vino después. ¿A los cuántos años o cuánto tiempo? No, él vino como a los 6 meses, pero no estaba establecido todavía. Ok. Él venía, se iba, ok. Ajá, entonces eso hacía el tema más fuerte. El hecho de que yo no podía manejar, yo tenía que caminar con el coche de la chiquita porque estaba muy pequeña en el momento, con mi frío a mi parada de autobús. Uno de esos días
yo iba tarde porque ya yo no podía más, con la niña y la mano toda congelada. Y ese día el autobús llegó a mi puerta. Wow. Yo no podía parar de llorar porque la señora me conoció y me dijo, ella era clienta de donde yo trabajaba. Y le abrió la puerta y le dijo, ven, móntala. Y eso es un milagro porque no se sea, paran, los autobuses no se paran totalmente. en ningún lugar que no sea parada. De hecho, yo tengo una anécdota sobre eso, que es que cuando yo vine aquí al principio, me pasaba igual que tú, se me congelaban las manos, yo tenía que andar a pie, y un día mi hijo y yo tomamos un autobús y no sabíamos que había que alar el cordón Oh, wow, para que paren. Y yo le decía, déjame aquí, en mi español o medio entre inglés, y ella no me hacía caso y me dejó donde ella quiso. Eso fue muy frustrante para mí. Wow. O sea, que eso fue un milagro que ese autobús se parara, aunque ella te conociera, en ese lugar. Sí, porque ellos no están autorizados a pararse. No. Y eran bien lejos de la Real Parada. Entonces, ella tomó un desvío. Es como que Dios te mandó a buscar, porque ella tomó una ruta que ella no acostumbraba y pasó casi frente a mi casa. Entonces, ese día yo seguí viendo que Dios estaba en el asunto, que de verdad yo no estaba sola, aunque me sentía sola, porque ya ahí vivíamos en otro lugar, de nuestros pastores y hermanos de la iglesia me ayudaron a acomodar el espacio, a tener por lo menos una camita ahí, un camarote que armamos bien chulo y ahí podíamos dormir y ya teníamos algo, pero ahí empezó la investigación que estaba abierta y me pasó como le pasó a muchos en la Biblia, persecución. Persecución, yo no podía ir a ninguna parte y me estaban siguiendo. Migración te estaba siguiendo. Ajá, para que vean. Y a mí que me concierne tanto ese tema, ya lo sé. Y hablo con tanta gente acerca de eso. Real. Ellos sí, a veces te persiguen, a veces van a tu casa y todo eso. Así es que hay que tener cuidado y hacer las cosas bien. Así es, ellos me seguían. Yo donde quiera que iba, siempre había un carro parecido. Y si yo me movía, el carro se iba. Y si yo no me movía, el carro duraba horas ahí. Entonces, real. Y un día yo probé y le dije a una amiga, mira, ve, mueve mi carro para ver qué sucede. Ella movió el carro y el otro se fue. Oh, Dios. Y yo tuve que a mí que me están siguiendo. O sea, esos fueron 6 meses como de angustia, vamos a decir. Para mí fueron 6 años, los 6 meses. Sí, porque para uno cuando está esperando realmente el tiempo. Además, el hecho de yo pensar que mi hijo estaba allá y yo lo llamaba y a veces estaba depresivo y decía, mami, pero ven, ¿y cómo yo voy? Entonces se me hacía más eterna la espera. Y había cosas que le pasaban, que todo estaba bien, yo tampoco estaba. Y había cosas que le pasaban, bueno, ni modo, no me quedaba de otra que seguir esperando. Pero esa espera, bueno, me aferré de la adoración de Lily Goodman y hasta el final la usé para estar en paz de que el viaje es largo, pero hay que esperar. Ha sido largo el viaje, esa es. Wow, qué bien, qué bueno que Dios, tú supiste que Dios estaba contigo, porque a veces uno cree que no. No, es que pasaron muchas cosas donde yo pude ver. Que él volví y me decía, yo estoy aquí. A veces tenía que salir a buscar comida. Y aparecía porque Dios estaba ahí, porque yo no tenía nada para que me la dieran la comida. Yo no tenía un documento, yo no tenía... Hasta que la persecución se acabó, un día que yo me levanté y Dios me dijo, vete de aquí. Y yo llamé a mi papá y le dije, ven que me voy a mudar. Y dijo, ¿pero de qué? ¿Tú no has entregado la casa? Ven que me voy a mudar y trae caja. De la noche a la mañana. Recogí todo y me fui de esa casa. No te puedo explicar qué había en esa casa. ¿Pero para dónde? Me fui para donde ellos me estaban siguiendo. Yo dije, ellos me quieren ver, me van a encontrar. En el mismo edificio donde yo trabajaba, había un apartamento arriba. Y ellos nunca se quitaron de ese edificio. Entonces, yo me mudé en ese edificio. Y se acabó la persecución el mismo día. Wow. Se acabó. Increíble, Dios mío. Y el proceso, ya terminó, tuvo un término. Sí, el proceso terminó, el proceso fue desesperante, pero fue muy fructífero porque
No sé si saben, pero cuando tú cumples 2 años, ya que tú estás en el proceso y que tu matrimonio tiene 2 años, pues ya tú tienes el beneficio de que todo la residencia salga por 10. Ok, tal vez yo estaba desesperada, pero tal vez Dios estaba esperando que se cumpliera ese tiempo. Porque se cumplía. Sí, he escuchado muchos testimonios de personas así, que se le ha alargado el tiempo y es justamente para que obtengan su residencia permanente. Exacto. Porque cuando tú obtienes la residencia temporal o condicional, lo que haces es que tienes que ir a entrevista otra vez. Exacto. Y ahí hay posibilidad de que te la nieguen o de que, ¿verdad? Entonces, eso es un beneficio en el cual fui agraciada, pero ese beneficio igual me trajo incertidumbre. Sí. Porque, perfecto, el día 15 se cumplió, perfecto. Y el día 16 me llegó una correspondencia pidiéndome nuevamente los análisis que se habían vencido, pero eso por lo menos terminó la otra investigación. Ahí me entró paz y tuve que empezar a buscar eso. Ahí se vencieron la vacuna de la niña y todo empieza de nuevo a complicarse, pero tengo fechas para entregar eso. Ok, hicimos todo lo que había que hacer y empezó el COVID. Yo rápidamente hice mis procesos y mandé mis documentos. Al otro día cerraron migración. Wow. Cerraron las oficinas. Y yo dije, pues ya, yo no sé cuándo va a llegar la mía porque eso está cerrado y esperando que el COVID y que esto. Y cuándo van a abrir, nada. Y eso se estonteó porque el COVID duró prácticamente el 2020 completo, ¿verdad? Más o menos la mitad. Sin embargo, 3 semanas después llegaron los documentos. Estando el COVID, estando todo cerrado y todo por todos los lados. Sin embargo, los documentos llegaron. Wow. Dios se glorificó de verdad. Y es como tú decías, hay errores que cometemos, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia los usa para mostrarnos su misericordia, valga la redundancia. Y es ahí donde lo conocemos, cuando pasamos por pruebas y procesos. La verdad es que uno quisiera estar bien todo el tiempo, pero si no pasamos por pruebas y procesos, no conocemos la misericordia y la gracia del Señor. Y qué bueno que Dios es tan bueno. Wow. Muy bueno. Así es. Por eso cuando uno lo conoce al principio, que uno acepta al Señor, no es ni la mitad de cuando tú empiezas a vivir lo que Dios quiere que tú vivas. Así es. Sí, al principio es todo emoción, pero hay después. Ahí es cuando somos probados. ¿Has tenido alguna experiencia con el Señor que tú quieras compartir? Que te haya como, no sé, que tú digas, wow, de verdad que Dios es real. Muchas. Pero que yo pueda compartir. Que tú lo hayas sentido tal vez. Sentido físicamente, yo he sentido, gracias a Dios, mucha liberación. Y eso ha sido algo que ha sanado mi vida y mi corazón. Y que ha hecho que yo igualmente pueda ayudar a que mi familia sane. Porque cuando en verdad ya tú estás en un encuentro con el Señor y tú permites que Él trabaje de la manera que Él quiere, entonces tú puedes lograrlo. La he tenido hasta solas, la he tenido en medio de, por ejemplo, el campamento del año pasado y el anterior también, y igualmente a solas, en una ocasión, en el baño, el Señor me visitó de una forma que yo salí de ahí totalmente diferente. Wow. Y era simplemente mi baño, pero era una entrega total de que yo estoy contigo. Entonces... ¿Tú estabas orando, estabas alabando? ¿O simplemente Él te tocó? Porque yo, por ese lado, soy muy expresiva. Yo soy muy expresiva y, o sea, yo no soy de la gente que ahora que estoy aquí sentada tranquila, no. Hay cosas en mí que no me permiten estar muy pasivas. Eso es parte de mi personalidad, pero igual, orando, pues yo camino, yo adoro, yo alabo a Cristo y vuelvo y converso. Me gusta mucho y me identifico con mi hija porque ella habla directamente con Dios. Yo tal vez no tenga un esquema de la oración, pero yo me siento, mira, papá Dios, lo que pasa es esto y tú y yo hablamos aquello.
Como que es una persona que Es que él es mi amigo. Así es, tu Él padre. es mi amigo y él es mi padre. Entonces yo me siento a hablar con él, a confesarme. Amén, amén. Qué bien, qué bonito. ¿Cuál puedes decir que ha sido tu mayor desierto en el Señor? Algo que, un proceso que hayas pasado, que te haya, no sé, tocado tu corazón. Y que aunque al final sabemos que siempre Dios lo convierte en algo, ¿verdad? Bueno, Sí. pero tu mayor desierto. Mi mayor desierto ha sido crecer como empresaria, porque la visión es personal. Ujú. El propósito es individual, aunque hay cosas en común. Ujú. Entonces, hay cosas que nadie más la comparte contigo. No la entiendo. Tú caminas en el desierto, real, aunque Dios está contigo, pero aquí en esta tierra tú estás en el desierto hasta que conectas con las personas que sintonizan con la misma visión que tú tienes. Pero el camino de todo emprendedor tiene etapas en que la gente va entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y no nos podemos sentir mal porque eso suceda. Pero ese desierto ha ido mostrando también el crecimiento. Sin el desierto, Dios no puede entrar a manifestarse. Porque si yo me lleno de todo el mundo, yo puedo emplear varias personas ahora mismo. Y no es lo mismo que yo desarrolle el camino con las personas correctas. Entonces, necesito cometer el error, necesito aprender y necesito estar sola. El liderazgo y el emprendimiento sufren mucho de ese tema, pero Dios ha hecho muchas cosas en ese aspecto y ha permitido que el proyecto se realice cada día mejor y mayor. Cada día más cosas hemos desarrollado, que tal vez empezó como un proyectico pequeño y ya Dios lo tiene de otra manera. Ya podemos realizar otro tipo de cosas. Ya tenemos, por ejemplo, local que no teníamos. Ya tenemos evento, que es vital dentro del proyecto. Entonces, sin ese desierto, el proyecto no fuera lo que es. Y en ese desierto es donde muchos se cansan, desisten y dicen no, porque no se me dio. Pero realmente quizá lo que faltaba era tiempo y constancia. Bueno, la constancia, la fe, porque el detalle es que te tienes que enfocar en lo que Dios te prometió. Todos los días repítelo. Y cada palabra que yo he recibido, yo la he escrito. Yo no la dejé a la que, bueno, yo tengo mi agenda solo de eso. Yo nunca he dejado una palabra en el aire. Yo la escribo, oro por ella y trabajo para que suceda, que es el punto. Yo todos los días me levanto para que el propósito de Dios se cumpla, pero tengo que levantarme para que se cumpla. Y eso es lo que ha sucedido. Si el Señor me dio una visión, bueno, en el evento del año pasado yo lo compartía con todo el mundo, con la cita de Habacuc que dice, escribe la visión en tablas. Tienes que escribirla para que Dios sepa qué es lo que te va a conceder. Si no, ¿qué Él te va a dar? Porque tú quieres muchas cosas. Interesante eso, porque pedimos, yo quiero tal cosa, pero ni siquiera damos detalles a Dios de lo que queremos. Obviamente, dentro de lo que está en su voluntad, porque hay cosas que no están en su voluntad. Y me encanta que tú traigas el tema del emprendimiento y del liderazgo, porque somos cristianos, pero el Señor tiene propósitos diferentes con cada persona. Pienso que Dios se glorifica también en los emprendimientos, en las empresas, en todo lo que hacemos. Y tenemos incluso que tener a Dios en todo. Exacto. O sea, Dios no es solamente la parte espiritual y ya, ahora voy a trabajar y me olvidé de Dios, sino que tenemos que llevar a Dios a todo lo que hacemos. Me encanta eso. Yo he visto, soy testigo de tu constancia y el Señor premia eso realmente. Hablabas del evento, el evento, di el nombre por favor. Crecimiento 360. Crecimiento 360 es un evento que Dismery realiza todos los años aquí en la ciudad de Allentown. Ella apoya otros emprendimientos. Ella hace unas cuantas cosas, ustedes tienen que seguirla en sus redes sociales.
Y qué bueno que estamos hablando de esto, porque hay mucha gente cristiana que tal vez dice, voy a ver un testimonio, pero tal vez está pasando por lo que como tú te sentías, o tiene un emprendimiento y dice, cónchale, yo como que no sé si siga, como que, pero realmente, y créeme que yo he pasado por lo que tú. Me he sentido frustrada, he cambiado de hacer una cosa a otra porque he creído que no he tenido el resultado, pero el Señor ha tratado conmigo de que no ha sido eso quizás, sino la constancia. Sí. La constancia. Qué bueno que tocamos te devuelve y te pone a tu origen. Y como tú dices, fue un desierto, fue un desierto para ti. Y lo es para muchas personas. Hay mucha gente que se siente frustrada porque no puede lograr, ¿verdad? Su emprendimiento, su desarrollo, vamos a decir, profesional, que también le concierne al Señor, porque tenemos varias áreas. Entonces, interesante eso que tocaste. Pero aparte de eso, tú pasaste por algo que yo fui testigo, y a mí me gustaría que tú lo compartas aquí. Y es que te vi muy feliz un día, contándonos en la iglesia que ella tiene 3 hijos, pero ella quería, o quiere, no sé, otro hijo. Y nos contaba que estaba embarazada, pero luego pasó algo. Cuéntanos sobre eso. Eso fue otro desierto. Sí, otro desierto. Bueno, el Señor se esmera en la manera en que nos enseña las cosas. Uno le espera de una manera, pero Él es espléndido. Y hace 2 años ya, más o menos, hace un año y algo aproximadamente, yo en el campamento El Río de Dios, que hace 2 años, esa vez yo recibí una bendición y fue de quitarme unas capas de protección que yo tenía como persona. Cuando tenemos que enfrentar muchas cosas, ¿verdad? Y todo este proceso, uno se pone capas, o sea, la capa es, yo te permito que tú llegues hasta aquí. Y de esto yo me defiendo de esta manera. Y de esto, y más, si tú eres mujer, si a veces tienes que ser madre, padre, soltera, enfrentarte, todo al mismo tiempo, hay que ponerse capas. En ese momento yo estaba muy, muy cubierta de cosas que yo no quería que sucedieran en mi vida. Había muchas personas, familiares, que no aceptaban el hecho de que yo tuviera otro hijo. Entonces, como que no, que para qué, que por qué, y ponían ellos sus razones, y yo le di la prioridad a esas razones en mi vida. Entonces, probablemente yo esperé demasiado porque le daba la prioridad a ellos y la razón. Hasta que un día yo dije, en mi conversación en el baño, como siempre, mira Dios, hazlo como tú quieras. Y bueno, Él obró en mí y sucedió. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo pues, queríamos brincar de la alegría, pero manteníamos un secreto por el temor a los que no querían el asunto. Ya luego de que ya yo tenía más de 3 meses, pues lo compartimos, muy felices. Sin embargo, yo no sabía lo que significaba eso. Yo no sabía qué era lo que Dios realmente me iba a enseñar allí. Y la enseñanza fue para todo el mundo. O sea, mi familia, de verdad que se unió mucho más luego de lo que sucedió. Tal vez la misión de esa criatura que no pudo llegar a formarse completamente, tenía una condición médica que no le iba a permitir vivir. Entonces, a los 5 meses, pues falleció. Y estaba en mi cuerpo y yo no lo sabía. Y ya estaba fallecido. Como a los 4 días yo me siento incómoda y rara y yo voy al médico, pero era mi cita regular. La doctora no encontraba qué hacer porque ella no encontraba el latido, pero ella no encontraba cómo decírmelo. Y me llevó a otro espacio y allí me hicieron una sonografía y los demás doctores me lo dijeron. Ustedes pueden imaginarse que después de esa alegría empezamos a llorar y a preguntarle a Dios, ¿para qué me lo diste? Y me lo quitaste y no dejaste que llegara a nacer. ¿Cuál es? O sea, yo no entiendo qué es lo que tú quieres. ¿Sentiste enojo con Dios? No enojo, sino dime para qué fue. ¿Por qué no se dio? Y ya después de eso, pues obvio, yo iba a tener un temor de intentarlo nueva vez. Sin embargo, toda la unión y todo lo que se supone que me estaba rechazando vino hacia mí, vino a apoyarme. Dios me cuidó esos 3 días porque tampoco me hicieron el proceso de legrado. 3 días con eso. Con el niño muerto. Sin yo saber cuántos días ya yo tenía. Entonces, no me pasó nada.
en la salud, gracias a Dios, porque eso es un riesgo tremendo. Sí. Y ahí mi mamá se metió conmigo, todo el mundo, mi hermana, todo. Y de ahí para adelante, la familia es otra. Fue como para sanar. Fue para unir más que para separar. Fue para decir, mira, esto es amor. Ujú. Esa criatura vino a enseñarnos lo que era amor, sin darnos cuenta. Y no nació y hizo su función. Que a lo mejor te hacía falta. Claro. Te hacía falta lo emocional. Quizás tú pensando en que ellos te decían que no, pero sin embargo te apoyaron. Y ahí tú Exacto. pudiste darte cuenta que tal vez si también tú tenías ese niño, igual te iban a apoyar. Exactamente. Porque te pueden decir que no, a veces la familia dice que no, pero luego te apoyan. Uh-huh. Pero hay algo importante de esto y es que nosotros debemos decidir nosotros. Uh-huh. Siempre es bueno llevarse de los consejos, incluso en Proverbios nos dice que donde hay multitud de consejeros hay victoria. Uh-huh. Pero siempre uno tiene la última palabra. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando tú no lo haces, pasa lo que te pasó a ti. Yeah. Que tú te sentías como que yo tenía que hacer eso, Ajá. pero no lo hice. Y tú tenías como ese... Exacto. Y Dios permitió que tú salieras embarazada porque Dios es así. Sí, tiene unas formas. Él dice que nos enfoquemos en Él, que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. A veces ni siquiera las de nuestra boca. Porque a veces tenemos peticiones en el corazón que Él la conoce. Y Dios es así, cumple su palabra. ¡Wow! Sí, pero esa enseñanza fue en ese momento, uh-huh, pero quedó para toda la vida, porque luego han sucedido otras situaciones y antes de tomar la decisión, yo reviso y digo, espérate, déjame ver, este que me está diciendo, este que me está hablando, pero déjame ver cómo ha llevado la vida, qué ha hecho con esto. Ok, no, vamos a buscar en mi historial, vamos a llevarnos de Dios. Uh-huh. Y ya. Sí, es algo que queda y lo importante es que cada cosa que sucede, tú la vuelves y la retomes cada vez que sea necesario. Así es. Para eso aprendemos. ¿En algún momento te ha fallado la fe, Dismery? Yo creo que no. No. Wow. Creo que no, porque si tú lloras, porque te tiene que dar en el momento, pero eso no quiere decir que la fe falló, es que tiene que salir de tu cuerpo. Por ejemplo, en ese proceso, yo lloré mucho y yo tuve que hacer, como dicen, mi catarsis, uh-huh, y renunciar al tema y escribirlo y ponerlo por todos los lados. Pero yo sabía que Dios estaba en medio de eso de todas maneras. Uh-huh. Y viéndome en situaciones de que yo creo que no va a suceder, igual yo digo, claro que va a suceder. Primero, Dios no va a dejar a su hija en vergüenza. Segundo, Él prometió que iba a estar conmigo. Es que tienen que recordarte la promesa. La palabra. Sí es. Él prometió que iba a estar contigo donde quiera que tú vayas. Número 3, el fruto de tus manos, Él lo va a bendecir. Entonces, olvídate, hay demasiada promesa en la palabra, uh-huh, que te están diciendo a ti que Dios está contigo. Así que, por eso es que me pasan muchas cosas. Mientras más fe tú tienes, dicen que más te prueban. Wow. Dismery, yo sé, estoy segura que Dios ha puesto un potencial muy grande en ti. Sé que el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. Amén. Te va a usar. Y cuando digo cosas grandes, ¿verdad? Para nosotros solo predicar la palabra es algo grande. Y pienso que tú lo vas a hacer. Pienso que vas a dar conferencias a mujeres, etcétera, etcétera. O sea. Uh-huh. Ay, Dios mío, hasta los ojos se me aguan. Pero me llama la atención que tú eres una servidora de la iglesia. Oh, claro que sí. O sea, ella lo que está ejerciendo ahora mismo es el servicio en la iglesia. ¿Y de qué manera? O sea, en mi iglesia, en mi congregación, hay unas cuantas personas que tienen ese don tan poco orado y buscado, pero tan especial, que yo digo que yo no lo tengo. Yo sirvo a mi manera, ¿verdad? Uh-huh. Pero veo esa gente como tú, que sirven, wow, que son incansables. Y yo digo, wow, ¿y cómo te gusta servir? Lo que pasa es que cuando yo sirvo, yo siento que me parezco a Dios. Amén. Entonces, para mí es la manera más cercana a hacer lo que Dios vino a hacer. Porque uh-huh, Él vino a servir, no a ser servido. Porque tú sabes que dice la Biblia que procuremos los mejores dones. Uh-huh. Y yo casi nunca oigo a nadie pidiendo de que Señor. Sí, es verdad. Dame el don del servicio. Tú sabes. Yo no lo pedí.
Y tú no lo pediste, Yo no simplemente lo pedí. tú lo tienes porque Yo fue no lo que el pedí. Señor te lo regaló. Ajá, pero a mí me gusta de verdad hacer cosas que yo sé que son para Dios sin pensar la que sea. O sea, yo no lo analizo. Tú me dices que hay que hacer tal cosa y yo salgo y corro y brinco y hago y después tal vez tú dices, dime, pero tú hiciste todo eso. Sí, pero para mí sale natural porque ya yo sé que es para Dios y ya. Ese es el único, la única motivación que yo necesito para realizar ese tipo de cosas. Y tal vez diríamos que porque yo no estoy haciendo otra cosa y es que Dios te va llevando de la manera que Él Y considera. de escalón en escalón. Y además de eso, no todo tú lo vas a hacer adentro de la iglesia. Porque donde tú trabajas, tú estás haciendo muchas cosas. Donde tú vives, tú estás haciendo muchas cosas. So, en la iglesia tú haces una, fuera de la iglesia tú haces otra. Así, o sea, donde quiera. Si te preguntan quién es Jesús en acción. Mi papá. En acción, o sea, no Jesús el nombre, Jesús en acción. Según lo que Él hace. ¿Qué tú dirías, sí? El gigante del gigante, el todopoderoso, lo más, o sea, no hay una mente que llegue al nivel de Él. Por eso Él no es una realidad. Porque nosotros no tenemos la capacidad de pensar qué tan grande es Él. Pero ¿cómo tú lo ves? ¿Tú lo ves siendo alguien de amor, alguien de...? Oh, claro. O sea... Cuando tú ves a alguien Ajá. y tú dices, Jesús está en esa persona, ¿por qué lo dices? O por la manera en que esa persona se comporta, se refleja en el rostro cuando la persona tiene la gracia de Dios. Cuando irradia paz, todo lo que trae paz viene de Dios. Todo lo que comparte el amor. Bueno, el otro día me pasó una experiencia, una señora en el supermercado, que ella estaba hablando con una cajera y la cajera tenía problemas con sus hijos, de que no tenía quien se lo cuidara y la doña no la conoce. Y le dice, pero si tú tienes problema, tráemelo a mí que yo te lo agarro un rato. Wow. Y eso me tocó tanto que yo le pedí un abrazo a ella. Yo le dije, yo le puedo dar un abrazo, porque de verdad que me llenó. Ella quería ayudar sin saber quién y era. más en un país como este, que tú no encuentras casi gente que te ayude con los niños, que las madres pasamos tanto porque queremos cuidar a los niños, pero queremos trabajar también para proveerles. O sea, es algo que es muy frustrante. Exacto. Entonces, ver ese amor en la gente, eso es yo. Así es, porque Dios es amor, así es. ¿Qué tú le dirías a algún hermano que esté pasando que está esperando respuesta de Dios? Y te lo pregunto porque tú esperaste por mucho tiempo. ¿Qué tú le dirías para que lo espere de la mejor manera? Wow. Para que lo espere de la mejor manera. No apartar la mirada de Cristo. Amén. Es lo único que te va a dar la fortaleza. Y que no te sientes. Porque si tú te sientas a esperar, es que te va a desesperar más. Camina mirando siempre a Dios y ve haciendo, ve accionando en lo que sea, ve accionando. Si tú me dices, yo no puedo salir a la calle, algo desde tu casa. Si tú me dices, yo no tengo nada, Dios te dio un talento, algo tú puedes hacer con ese talento en el lugar donde tú estás. Porque si tú estás en un lugar fue porque Dios te colocó. Entonces, ahí tú puedes hacer cualquier cosa. Trata de accionar enfocado en esa promesa. No apartes la mirada y camina. Que el tiempo de Él va a definir lo que Él decidió. Amén, amén. Dismeri, ¿cómo tú puedes describir el cambio de esa Dismeri que vino hace cuánto? Eso hay que preguntárselo a mi esposo. No, ¿cómo puedes describir un poco el cambio de tu vida? Y cuando digo tu vida, no me refiero solo a tu vida, sino de manera familiar. El cambio en tus niñas, tu esposo, tu familia, tu hijo. ¿Cómo tú puedes describir el cambio del 1 al 10? El cambio es el 10. Completamente. Aunque tal vez uno diga que en su país uno está cómodo, uno está chévere, uno está... Era necesario. Aquí te desafía. Dios te Era desafía. necesario porque de verdad aquí tú llegas a encontrarte obligatoriamente con
con la gente, porque están tal vez en un espacio pequeño o unos tiempos limitados o unas situaciones que te llevan a que de verdad tú tienes que juntarte con tu pareja, hablar con ella y no hay opción. Entonces, había una situación que si eso no se daba, no sé si hubiese seguido siendo pareja. Entonces, era necesario un encuentro entre nosotros mismos. Y el cambio ha sido de 360 grados, me gusta la palabra, ¿verdad? De 360 grados, pero no sucedió de la noche a la mañana. Ya tenemos 9 años aquí. Y cada año se sube un escalón. Amén, eso me da esperanza a mí. Cada año se sube un escalón. Entonces, para que ese cambio sucediera de esa manera, ¿tú sabes qué fue lo que pasó? Que yo nunca me he separado del mismo objetivo. Nunca me he despegado. Uh-huh. Yo he creído en que Dios dijo, te voy a entregar un hogar que me sirva. Lo que tenga que suceder, eso yo estoy esperando y eso yo estoy cultivando. Entonces, ¿qué yo hago? Si es así, entonces yo tengo que trabajar para Dios, yo tengo que enseñarle eso a mis hijos. Entonces hay que hacer lo que hay que hacer para que eso suceda, pero no te canses. Uh-huh. Renovar fuerzas. ¿Qué llamado tú le harías a aquellas personas que no han aceptado a Cristo y analizando tú, ¿verdad?, la diferencia de cómo era tu vida antes de aceptar al Señor? Uh-huh. Y no cuando tú estabas en la iglesia católica, sino cuando verdaderamente tú aceptaste al Señor. Antes de eso, ¿verdad?, a tu vida ahora. ¿Qué llamado tú le puedes hacer a aquellos que no han confesado a Jesús, pero que quizás quieren o que dicen, ay, ahorita, después? Después, ¿qué le dirías? Bueno, yo le puedo decir que ahora mismo usted está caminando, pero usted no está vivo, porque la vida es Cristo. Así es. Entonces, usted está haciendo muchas cosas y esas cosas no tienen un fondo, están vacías. Uh-huh. Hay un gozo que te da el Señor que nadie más te lo puede quitar y que solamente tú lo vas a conseguir con eso. Entonces, a veces, esas situaciones difíciles que lloramos, que esto, que aquello, nos suceden a todito, real, pero el que está en Cristo, a veces uno hasta se ríe y a veces uno tiene paz, uh-huh, sabiendo que hay una situación difícil. Entonces, si tú no has aceptado a Cristo, todavía hay un espacio vacío en ti, que por más cosas que busques alrededor, no se va a llenar. Entonces, ¿qué sucede? La diferencia de tu vida será muy, pero muy grande desde que des ese paso. Tú no vas a estar cansado, porque es que Él te renueva las fuerzas. Tú vas a tener dirección. Muchas veces tú empiezas una cosa, después cambia la otra. Entonces, son tantos los beneficios de tener a Cristo en tu vida, que no vale la pena vivir sin Él. No vale la pena vivir sin Él. Parece que sí, pero va a parecer bonito como cuando tú sales a la fiesta y te pones el mejor traje, pero cuando se acaba la fiesta ya tú estás despeinado. O sea, es instantáneo, es efímera esa felicidad, uh-huh, que se evapora. Sin embargo, la de Cristo se queda contigo eternamente. Sí, y qué bueno que digas eternamente, porque aparte de eso, la salvación. Exacto. Que es lo más importante, nuestra salvación, la vida eterna que vamos a tener con el Señor o sin Él. Amén. Dismeri, gracias. Muchas bendiciones. Dios bendiga tu vida. Gracias. Me fascinó el conversatorio. Me sentí muy a gusto. Así es que yo espero que ustedes también. Y si te edificó este video, compártelo con otra persona. No te quedes con él. Compártelo para que el canal pueda expandirse, para que más personas puedan escuchar testimonios que fortalecen nuestra fe. Así es que gracias por estar. Bendiciones. Gracias, Dismeri. Gracias. Bendiciones a todos.